Hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del discernimiento espiritual. Y es que el discernimiento espiritual es necesario porque hay diferentes discernimientos. El discernir tiene que ver con escoger uno de dos bienes superiores. Obviamente no es algo que es malo y algo que es bueno, pues tengo que escoger lo bueno, se supone, si es que quiero el bien. Pero cuando tenemos que hacer discernimiento es cuando necesitamos escoger mejor algo que para nosotros es difícil porque las dos cosas que nos presentan o las tres que nos presentan son buenas, son positivas o por lo menos tienen la fachada de buenas y queremos escoger la mejor. De esto, hablando del tema del discernimiento, existe el discernimiento espiritual, que es del cual vamos a hablar, hay el discernimiento vocacional, hay el discernimiento afectivo, hay el discernimiento profesional, hay diferentes discernimientos siempre cuando necesitamos escoger algo que es superior para nosotros y que se nos presenta de una manera, digámoslo así, un poco difícil de esclarecer qué es lo mejor de las dos opciones o de las tres opciones que nos están presentando enfrente. Pues bien, el discernimiento espiritual es importantísimo en la vida del ser humano. De hecho, nos lo dice la palabra de Dios. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 14, dice que el demonio se viste de ángel de luz y parece muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la verdad. Y es allí cuando nos confunden, cuando nosotros decimos, ¿será que tomo esto o no lo tomo? Pues bien, vamos a comenzar este texto bíblico hoy con los que usualmente siguen estas predicaciones con un texto que está en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5, versos 16 al 23. Dice así la palabra de Dios. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos y los conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, tenemos claro absolutamente que San Pablo le dice a los tesalonicenses, hagan discernimiento, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Y es que muchos de nosotros a veces tenemos miedo de aquello que se llama profecía, tenemos miedo de aquello que se llaman los dones y los carismas, y entonces como que preferimos matar eso y decir, no, aquí no se hace, aquí no se habla en lenguas, aquí no se dice nada que sea de profecía, aquí hacemos es esto. Nos ceñimos a leyes, a mandatos, nos ceñimos a cuadernos, a libros, a normas, porque este es el camino más seguro y le tenemos miedo a lo otro. Y hay una parábola muy bonita que nos inspira el Señor, que es la parábola del trigo y la cizaña, cuando se dan cuenta los discípulos y le preguntan, maestro, alguien sembró la cizaña en medio del trigo mientras dormíamos, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Dice, no arranquen la cizaña, porque no hay sea que por arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestra iglesia. A veces queremos apagar ese fuego del Espíritu Santo. Pero San Pablo nos lo dice muy claro, sométanlo todo a prueba, tomen lo bueno y apártense de toda clase de mal. Y esto es lo más importante que nosotros debemos hacer. De hecho, nosotros en nuestra fe católica, en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, con muchísima frecuencia salimos heridos de diversas comunidades. Nos encontramos con personas que de pronto abusaron de nuestra confianza. Nos encontramos con charlatanes muchas veces, nos encontramos con personas que no son testimonio de vida. Nos encontramos con personas que manipulan o nos encontramos con personas con buena intención, pero que el demonio muchas veces utiliza porque ellos ni siquiera se dan cuenta que el demonio los está utilizando en materia de dones, de profecía, de lenguas, en fin. Por eso es necesario hacer el discernimiento espiritual. Y esto está aún más claro cuando también nos lo dice San Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 10, la parte C del verso,
Acuérdate que los versículos se dividen en diversas frases. A la primera frase le llamamos la A, a la segunda la B, a la tercera la C, incluso hasta la D. Voy a hablar de la parte C de este versículo, del versículo 10 de la primera de Corintios 12, donde nos está hablando de los dones espirituales. Ya he hecho un programa sobre el tema de los dones espirituales. Voy a referirme hoy al discernimiento específicamente. Entonces dice aquí, a unos Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y cuando dice los espíritus falsos es porque obviamente el demonio siempre es el de la división, siempre divide y están divididos y tienen división por todo y quieren que nosotros nos dividamos en diversas fracciones, porque dividiéndonos él sabe que conquista victorias. Pero por eso dice aquí, de poder hacer el discernimiento entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, porque el espíritu de Dios es uno solo, el Santo Espíritu de Dios es uno solo y quien actúa puede actuar o por diversos espíritus del mal o actúa bajo la gracia del Espíritu Santo y por eso es que hay que hacer discernimiento. Y quiero de buena manera decirlo aquí en este programa, hay personas que sin saberlo, bien intencionadas, están siendo usadas por el espíritu del mal. En diferentes momentos, incluso a uno mismo le podría pasar. Por eso es necesario tener una vida de gracia, por eso es necesario hacer discernimiento, por eso es necesario buscar el fin de la oración, el fin de lo que estamos haciendo en materia de evangelización y de espiritualidad. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito que tengo detrás de esto? Porque puede haber muchísimos propósitos. Tengo un par de libros que se llaman Al servicio de Dios, el tomo 1 y el tomo 2, donde hablo precisamente de las virtudes de los servidores de Dios y también el proceso de hacer discernimiento y cómo nos ataca el mal en estos libros. Pero hoy me voy a referir específicamente a esto del discernimiento espiritual. Vamos a leer otro texto bíblico que está en Hechos, en el capítulo 20, verso 28 al 30. Dice así: Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, este texto es un texto bastante revelador. Lo dice precisamente aquí en la carta en los Hechos de los Apóstoles, está hablando en este momento Pedro, cuando está diciendo, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu los puso. Y aquí hay un primer elemento, por algo estás allí, en esa comunidad, en esa parroquia, por algo estás allí, allí te puso el Espíritu Santo y por algo te puso como pastor. Mira, no en vano te han nombrado como ministro de comunión, como director de la pastoral de los enfermos, como coordinador de la pastoral tal vez juvenil, como coordinador de la pastoral matrimonial, como coordinador de la pastoral familiar. En fin, por algo estás allí donde estás, porque el Señor quiere que tú cuides de esa grey que puso en tus manos. Y dice aquí San Pedro en la carta de los Hechos de los Apóstoles, o mejor, en los Hechos de los Apóstoles, no en la carta, en los Hechos de los Apóstoles. Dice, sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Y de esto se ha visto muchísimo en nuestra iglesia católica. De hecho, a lo largo de estos 2000 años de iglesia ha habido una cantidad de problemas, de cismas, de personas que han querido llevarse a la grey y confundir a las personas. En fin, sin embargo, la iglesia sigue allí donde está, permanece, persevera en el camino, porque es la iglesia de Cristo. Pues bien, dice aquí, aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. O sea, lo que buscan estas personas es tener adeptos, es tener personas que los sigan en general. Y esto sí que se está viendo hoy en día. Muchos queremos que nos sigan muchas personas. ¿Por qué? Pues porque es una tentación, el mando, el poder, el liderazgo. Esto es tentación.
Pero esto tiene un sacrificio, esto tiene un costo y esto tiene un discernimiento si es que es en realidad con recta intención y si es que en realidad es el Señor quien quiere verdaderamente que tú estés al frente de este camino espiritual. Vamos a leer otro elemento de discernimiento, Hechos 16, del 16 al 24. Este es un caso maravilloso porque fíjate que suceden cosas dentro de nuestra fe y dentro de nuestra iglesia. Dice así la palabra de Dios. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y lo llevaron ante las autoridades en la plaza principal. Los presentaron ante los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos al cepo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí hay un elemento bien interesante. Había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, lo dice claramente aquí en los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué decía este espíritu de adivinación? ¿Qué mal les podía estar diciendo? Iba detrás de ellos gritándoles: estos hombres son de Dios, estos hombres son de Dios, estos hombres son de Dios. Hombre, ¿eso qué tiene de mal? No todo el que te diga que es de Dios, no todo el que te diga que, hombre, que eres una persona buena, te adula, te da palmaditas en la espalda, no todos estos están de parte de Dios. Fíjate que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y mira todo lo que acontece alrededor de esto. Pablo, cansado porque esta mujer venía perturbando con el ruido, halagándolos, diciéndole a la gente que oyeran, aparentemente no estaba diciendo nada malo, absolutamente nada malo. Y sin embargo Pablo se devuelve y le dice: fuera, espíritu inmundo de esta mujer. Y el espíritu la deja. ¿Qué había detrás de este espíritu? No solamente había un espíritu de adivinación, sino también de simonía. Es decir, ganaban dinero con la adivinación de esta mujer. Y claro, al no poder ya ganar dinero, entonces ya no les gustó a aquellos amos de esta mujer. Y entonces van y meten en problemas a Pablo y a Silas y los hacen meter en la cárcel. Porque a veces el espíritu del mal hace cosas aparentemente a favor de quien está orando o aparentemente a favor de quienes están en la fe o quienes están en la iglesia, pero es para hacerlos meter después en un problema absolutamente grave. Por eso hay que tener también cuidado con quienes nos adulan tanto. Esto es algo que hay que discernir. Ahora bien, no quiere decir que todos nos la sepamos o que yo me la sepa todas, ni más faltaba, no quiere decir eso. Pero lo que sí estoy hablando es que la palabra de Dios trae una cantidad de ejemplos que nos pueden abrir los ojos para aprender a discernir bien sobre el tema espiritual. ¿Qué es lo espiritualmente válido? ¿Qué es lo espiritualmente cierto? ¿Qué es lo espiritualmente santo? ¿Qué es lo que nos sirve? Realmente esto lo estoy diciendo porque sé que quienes están viendo estos videos son personas de espiritualidad, son personas que quieren discernir, aprender a escoger lo mejor, aprender a crecer espiritualmente, tratar de extractar lo mejor, aquello que Dios quiere verdaderamente para nosotros. Entonces ya estamos viendo que es necesario hacer discernimiento espiritual. ¿Y por qué hacer discernimiento espiritual? Pues porque hay una cantidad de personas que se quieren aprovechar de la fe, que quieren gozarse de las otras personas, que quieren hacer una cantidad de locuras, que quieren ganar dinero, que quieren hacer toda una gran cantidad de cosas y aprovecharse de personas que tal vez no tienen mucho conocimiento. Vamos a leer este texto en el que el Señor también nos habla de un discernimiento. Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. Dice así:
Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto bueno, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les contestaré, no los conocí, aléjense de mí, malhechores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué palabra esta tan dura, tan interesante, tan especial. Yo me sorprendo con ella y a veces digo, Señor, yo no quiero el día de mañana llegar a tu presencia y que me digas, apártate de mí, payaso vanidoso, tú lo que querías era figurar, tú lo que querías era llamar la atención, tú no querías evangelizar, tú no querías ganar almas para mí. Ya tuviste tu recompensa en la tierra, quédate con ella. No, no quiero eso. Quiero llegar a la presencia del Señor y que diga, venid, bendito de mi Padre, entra. Eso es lo que quiero, que Él pueda tenerme en el cielo. Y eso es lo que te invito a que tú quieras. Y por eso es necesario que hagamos precisamente discernimiento espiritual. Fíjate que aquí precisamente habla de lobos vestidos de oveja, de mentirosos, de personas que están tratando de aparentar, pero que vienen es a acabar con la manada. Eso es lo que hace y por eso es que necesitamos hacer discernimiento espiritual. Y quiero invitarte a que tú hagas discernimiento espiritual con 8 elementos. Fíjate bien, 8 elementos que vamos a hablar de cómo hacer un buen discernimiento espiritual, si el lugar donde estás es donde es, si es realmente lo que quiere el Señor, si realmente tiene sentido, si vale la pena, si esa persona que es líder de tu grupo, de tu comunidad, realmente es la persona idónea para construir, para edificar la comunidad. O si no, todo lo contrario, si eres tú el que te han puesto a dirigir una comunidad, un grupo, un apostolado, una pastoral, lo que sea, pues fíjate bien en estos elementos que son fundamentales para saber si estamos bien parados donde estamos. Vamos con el primero. Para discernir si una persona tiene realmente la capacidad de ser un líder espiritual bueno, primero hay que mirar su testimonio de vida. Y esto es fundamental. Por eso nos dice San Pablo en la primera carta de Timoteo y también en la segunda carta, que los que dirigen la iglesia deben ser personas de testimonio, de un solo matrimonio, sus hijos deben ser bien portados, en fin, son personas que tienen que tener un testimonio de vida, primero para que sean creíbles. Y en esto hay que, mirar con lupa, porque no todo lo que te dicen malo de una persona es realmente lo que es. Hay personas que hablan mal de los sacerdotes, hay personas que hablan mal de los laicos comprometidos, de las religiosas, porque quizá tienen envidia, porque tal vez les pareció que hubieran obrado mal, o porque eran susceptibles y entonces no les gustó que no les pusieran atención tal o cual día y empezaron a hablar mal de esa persona. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mira, todos somos pecadores, absolutamente todos los seres humanos, pero hay personas que tienen un buen testimonio de vida y hay personas que siendo pecadores, también siendo pecadores tienen un buen testimonio de vida y siendo pecadores tienen también un mal testimonio de vida. Por eso es muy importante mirar ese testimonio de vida. ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo es su familia? ¿Qué dicen los que están a su alrededor? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se vislumbra en esa persona? Eso es fundamental porque a veces puede ser que tengamos una apariencia por fuera. Puede ser que tengamos una fachada exterior y esa fachada puede ser que parezca ser muy buena, pero ¿sabes quiénes son los primeros que realmente pueden decir que somos testimonio? Son los que conviven con nosotros, son los que ven que no somos personas malintencionadas, que no estamos tratando de robar a los demás, que no somos mentirosos, que no somos personas que nos dedicamos a explotar, a manipular, a agredir, a dañar. No quiere decir que un día no estés de mal genio, no quiere decir que un día no tengas cansancio, no tengas pereza. Claro, a todos nos puede pasar, pero sobre todo
es muy importante ver el testimonio de vida de la persona, si es una persona congruente, si es una persona coherente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Ese es el primer elemento de discernimiento. El segundo elemento de discernimiento tiene que ver con la humildad, y esto también es fundamental. Mirar si la persona es humilde. Pero la humildad no tiene que ver con la pobreza económica. Muchas veces las personas confunden este término con pobreza. No, es que es una persona muy humilde porque tal vez es una persona pobre. No, puede haber un pobre muy soberbio o puede haber un rico muy humilde. Puede haber un pobre muy humilde o puede haber un rico también muy soberbio. De todo esto puede haber. La soberbia o la humildad se mide en términos de actuaciones, de palabras y también de posturas, porque podemos ser arrogantes, podemos ser soberbios con nuestra apariencia, pero también podemos ser humildes con nuestra apariencia. Pero sobre todo la humildad o la soberbia se miden con nuestros actos y con nuestras palabras. Entonces es una persona que escucha, es una persona que sabe agachar la cabeza, es una persona que sabe obedecer, es una persona que tiene palabras sencillas, que también se comporta bien con el sencillo y también igual con el rico. Es una persona que no discrimina, es una persona que no se le arrodilla al dinero, es una persona que no está buscando siempre lo más elevado ni los primeros puestos de honor. Esto tiene que ver específicamente con la humildad. Si es una persona humilde, si es una persona que agacha la cabeza, si es una persona que no cree que se lo merece todo, pues qué bueno, es una persona que está precisamente capacitada para dirigir la parte espiritual de una comunidad, de una parroquia, de un apostolado, de un ministerio, en fin, eso lo pueden hacer. Tercer elemento para discernir. La persona que está en este proceso es una persona obediente a la palabra de Dios y a la iglesia, porque este es otro elemento importante. Hay personas que por gracia de Dios, el sacerdote, el obispo le puso un alto, aquello que llamamos un tate quieto, y la persona pues no, es que yo sé, es que yo tengo, es que a mí el Señor me habla, es que a mí... Y actúan en desobediencia. Ojo con eso, porque entonces es una persona que en realidad está buscando aparentar y figurar. No quiero decir que no te moleste cualquier decisión que toma el obispo o el sacerdote o el director de tu comunidad. Te puede molestar. A todos no nos puede gustar o no podemos compartir una opinión, pero eso no quiere decir que desobedezcamos. Nosotros debemos obedecer y debemos pensar, por algo el Señor paró esto, por algo el Señor no permitió aquello, por algo el Señor no dijo lo otro, por algo el Señor no permitió que me dieran tal o cual permiso, por algo, por alguna circunstancia. Voy a acatar, voy a obedecer. Recuerdo que una comunidad en alguna parte del mundo, no voy a decir cuál específicamente, tenía un obispo que tenía prohibidos los eventos. Y esta persona con mucha frecuencia me llamaba con mucho dolor, es que mira, es que el obispo, es que no quiere la gente, es que no quiere la renovación, es que no quiere esto. Tranquila, Dios proveerá. Algún día se llegó el tiempo de jubilación de ese obispo. Lo trasladaron a otro lugar. Seguramente fue digamos, en buena intención que lo hacía, tal vez tratando de arrancar la cizaña y arrancaba también el trigo sin saberlo o sin quererlo, o por alguna circunstancia específica. Solamente Dios sabe por qué lo permite. Total, llega el nuevo obispo y abre completamente las puertas al nuevo evento, pero ese tiempo en el que esta persona no pudo hacer los eventos le sirvió para madurar en su fe, para crecer, para aprender otras cosas, para instruirse mejor. Por algo será. Pero el tercer elemento de discernimiento siempre es obediencia a la palabra de Dios y a la iglesia. Es importante tener siempre un superior. Yo pertenezco a la Fundación Católica Cristo Vive Hoy, a la Fundación Católica IMA en Colombia, y soy una persona que estoy bajo órdenes de mi sacerdote, el que está asignado a nuestra comunidad, la Fundación Católica IMA, y en todas partes hay un sacerdote asignado a quien debemos obedecer. Si el sacerdote dice no, pues no. Si el sacerdote dice sí, pues sí. Y él está a su vez supeditado al obispo del lugar, que es básicamente la autoridad de él. Y por eso necesitamos ser obedientes. Este es el otro elemento de discernimiento. El cuarto elemento de discernimiento que es fundamental es conocimiento de las Sagradas Escrituras.
Es necesario conocer las Escrituras. Lo dice el Señor en su palabra, en el Evangelio según San Juan. Dice, ustedes están muy equivocados porque no conocen las Escrituras. Y es que es necesario conocer las Sagradas Escrituras. Hay gente que le da pereza leer la palabra de Dios. Se queda solamente en mandatos, en alabanzas, en cánticos, en salmos, pero no conoce las Sagradas Escrituras. No conoce qué es lo que pide el Señor, qué es lo que nos dice en su palabra. Y entonces tiene mucha religiosidad, pero poco conocimiento. Entonces, ya sabemos, si es una persona que tiene testimonio de vida, si es una persona humilde, si es una persona obediente, pero además tiene conocimiento de la Sagrada Escritura, es posible que esa persona esté capacitada realmente para ser un buen líder espiritual. Tenemos otro elemento que es importante, que es el quinto elemento, la oratoria. Y la oratoria es fundamental. Dice también la palabra de Dios, por el discurrir de un hombre se conoce su sabiduría. De lo que sale de la boca, de eso es de lo que habita dentro en el corazón. Es decir, por lo que habla una persona, nosotros podemos saber si la persona es o no es. Si es una persona que vocifera, si es una persona que vive diciendo groserías, si es una persona que vive hablando mal de los demás, que vive sacando veneno, si es una persona que habla con demasiado engreimiento, si es una persona que habla con demasiada vanidad espiritual o con demasiada vanidad intelectual, pues es una persona que ya tiene problemas. Pero si es una persona que tiene prudencia, que las palabras salen de su boca con sabiduría, con equilibrio, mira lo que dice, unidos estos dos textos, estos dos últimos tips que son conocimiento de las Escrituras y oratoria, mira lo que dice, por ejemplo, el Eclesiástico 39. Pero qué diferente es el que se dedica a estudiar la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Al final de estos textos dice las palabras caerán de su boca como sabiduría, saldrán de sabiduría, se llenará de sabiduría si Dios lo quiere. Y esta es una persona que tiene buena oratoria, que tiene discernimiento, que tiene criterio, que tiene equilibrio. ¿Por qué? Porque conoce las Escrituras y sabe comunicar lo que tiene adentro. Esto es parte del discernimiento espiritual. El otro elemento espiritual que es fundamental para discernir, ya sea que seas tú el que estás como líder de una comunidad o el líder de tu comunidad, si te aprovecha o si le aprovecha este programa, qué bueno que se lo compartas, es manejo ordenado del dinero. Debe ser una persona que no se le vea en deudas, en préstamos aquí, préstamos allá, una persona que no viva todo el tiempo mal administrando los recursos. Esto es muy claro y esto es muy notorio en muchas comunidades. Es absolutamente notorio cuando la persona tiene un desorden económico. Y si tiene un desorden económico, por algo será. Yo insisto con frecuencia en que si somos bendecidos, si somos hijos de Dios, debemos tener lo necesario para vivir. Debemos tenerlo y debemos vivir sin deudas exageradas, a menos que haya una calamidad doméstica de alguna circunstancia específica y te tocó por alguna circunstancia recurrir a un crédito. De lo contrario, la economía de un buen líder espiritual tiene que estar ordenada, sin excesos, sin excentricidades, pero sí tiene que ser una persona ordenada. No la puedes ver viviendo de un crédito y del otro, debiéndole a cada santo una vela, como decimos en nuestro país, debiéndole a cada persona dinero y aquí y allá. No, tiene que ser ordenada en sus ingresos. Esto es un elemento fundamental de discernimiento. El otro elemento fundamental de discernimiento es que la persona sea cristocéntrica. Y esto no quiere decir que desprecie a María, ni que desprecie la iglesia, ni que desprecie los santos. Cuidado con lo que estoy diciendo. Cristocéntrica es que tenga claro que la salvación nos viene de Cristo y que es Cristo y por Cristo por quien fueron hechas todas las cosas, para quien nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Es en Cristo y para Cristo. Debe ser una persona que tenga clara que es Cristo el centro de la vida, de la resurrección, de la salvación de los seres humanos. Que nos ha regalado una cantidad de gracias, sí, por supuesto, adicionales en la iglesia. La Santísima Virgen María, los santos y las santas, la iglesia en todos los aspectos, todas las ayudas de oración, todas las ayudas que nos ha dado dentro de la misma iglesia. Pero tenemos que ser cristocéntricos. Si esa persona no es cristocéntrica, hay que tener mucho cuidado, porque puede tener una falsa devoción. Puede tener una falsa devoción incluso a la misma Santísima Virgen María. Puede tener una falsa devoción a un santo. Puede estar basado básicamente en agüeros. Puede estar basado en fetichismos, ¿no? Y esto hay que tenerlo con muchísimo cuidado. El siguiente elemento de discernimiento es
que acoja a la familia de Dios. Es una persona, y está unido al anterior, es una persona que tiene que acoger a la familia de Dios. Y por eso es que dice San Pablo en 1 Corintios en el capítulo 12 que somos el cuerpo de Cristo, pero que cada miembro cumple su función particular. Puedes leerte la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, a partir del verso 12. Allí nos va a hablar de todo lo que hace la función del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Pues bien, debe acoger a la familia de Dios, a la iglesia. Debe acoger los carismas de la iglesia. Entonces hay personas, por ejemplo, dentro de nuestra iglesia que si no eres de este grupo, entonces no sirve. Si tú no eres renovado, entonces no, momentico. Si es que en la iglesia hay todos los carismas y debemos acogerlos a todos. Diferente es que yo no practique ese carisma, pero si está aprobado por la iglesia, por algo será y debo acogerlo. Yo no tengo por qué estar en divisiones ni en enemistades dentro de la iglesia. Esto lo explico en el libro de Al Servicio de Dios, el tomo 2, pero también lo explico en el libro de Dones y Carismas, cómo todos formamos parte de un mismo cuerpo y tenemos que acoger a la iglesia del Dios viviente. Debemos unirnos unos a otros. Mira, por ejemplo, la reconstrucción de la muralla en Nehemías, en el capítulo 4. Dice, los que tengan un problema griten y allá iremos todos y estaremos todos tratando de apoyarnos unos a otros, y eso es lo que deberíamos hacer en nuestra iglesia católica. Qué bueno conocer cada día de un santo, qué bueno conocer cada día de un apostolado, qué bueno conocer cada día de una misión, qué bueno es poder conocer estas cosas, pero no estarle cerrando las puertas a todo el mundo. Hay, digámoslo así, llamados que a mí particularmente pues no me gustan mucho, no participo de ellos, pero no los niego, no les cierro la puerta, no les hago el feo. Simplemente le digo a la gente, discierne si ese es tu carisma o no, porque hay que hacer discernimiento espiritual si en realidad algo es nuestro carisma o no. El noveno, yo había dicho 8, pero siempre le regalo una ñapa. El noveno elemento de discernimiento espiritual es que sea puesto esa persona al servicio de Dios, que siempre le esté sirviendo a Dios en diferentes circunstancias, que todo lo haga pensando en Dios, para Dios, por el reino de los cielos, por la salvación de las personas, no en beneficio propio, no solamente para sacar lucro de él de alguna manera, para tener poder, para manejar aceptación en el medio, no. Tiene que ser una persona que se le vea servicio a Dios en los pobres, en los enfermos, en la evangelización, en la comunicación del evangelio, en la enseñanza, que se le vea servicio al Señor en la iglesia a través de cualquier apostolado, de cualquier ministerio, pero que se le vea servicio a Dios. Si esto lo tiene la persona, de verdad es un buen líder espiritual. Sigue ahí, sigue apoyando, sigue ayudándole a ese líder. Hazle las cosas fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque es necesario que las hagamos fáciles de llevar. Entonces vamos a volver a repetir estos 9 elementos de discernimiento espiritual. Si donde estamos el líder que está funcionando está bien, o si tú eres líder, estás funcionando bien con estos 9 elementos. El primero, testimonio de vida. Tiene que ser una persona de testimonio de vida. El segundo, humildad. El tercero, obediencia a la palabra de Dios y a la iglesia. El cuarto, conocimiento de las Sagradas Escrituras. El quinto, oratoria, lo que sale de su boca. El sexto, manejo ordenado del dinero. Séptimo, que sea cristocéntrico. Octavo, que acoja a la familia de Dios. Y noveno, que sirva al Señor a través de su iglesia, de cualquier apostolado o de cualquier ministerio. Pues estos son los elementos de discernimiento espiritual. ¿Qué busca precisamente un lobo vestido de oveja? Esto es muy interesante que lo sepamos. Busca manipular con el miedo. Esta es una de las cosas. Entonces, le mete miedo a las personas. Y normalmente les habla de condenación y el infierno y una cosa, está metiéndoles miedo porque hay gente que le fascina estar detrás de profecías negativas y de miedos y de este tipo de cosas. Cuidado con esto, porque hay gente especializada en meterle miedo a los demás. El segundo elemento que quiere buscar un lobo vestido de oveja es enriquecerse económicamente. Ya lo decía San Pablo en 1 de Timoteo en el capítulo 5, cuando habla de los que se quieren enriquecer con la fe. Esa es otra de las cosas que buscan en la fe, enriquecerse. El otro elemento es tener adeptos para manejar poder, porque una persona moviendo gente manipula el poder donde quiera y como quiera. Entonces les encanta tener adeptos. Eso es un lobo vestido de ovejas. Mira con lo que comenzamos la lectura.
en los Hechos de los Apóstoles, cuando decía allí precisamente San Pedro, dice, muchos se levantarán de entre nosotros queriendo que lo sigan muchas personas, porque claro, cuando uno tiene muchos seguidores, pues puede manejar adeptos como quiera, pero poco a poco irá cayendo en donde tiene que ir cayendo si en realidad no hay una recta intención en su corazón. Número 4, lo que busca un lobo vestido de oveja es alimentar la vanidad espiritual. Ay, mire cómo soy de buenito, ¿no? Que lo aplaudan, que lo feliciten, que lo vean qué santo es, que él suda agua bendita, que no, si nosotros tenemos también nuestras fragilidades, nuestras debilidades. Yo no busco que me vean como un santo, no, si soy santo, alabado sea Jesucristo, si llegaré a ser santo algún día, pero el objetivo no es ese, no es buscar que me vean como santo. El lobo de oveja muchas veces busca eso, aparentar una falsa santidad. Otros lobos vestidos de oveja buscan inmortalizar su nombre. Entonces, el edificio Juan Alberto Echeverry, la calle Juan Alberto Echeverry. ¿Por qué? Porque es que aquí hubo un hombre muy importante, muy bueno, muy santo. Entonces, buscan inmortalizar su nombre. Entonces, esto es lo que se llama también el altruismo. El altruismo es la persona que muchas veces quiere hacer el bien solamente por, vea lo bonito que soy, calmar la conciencia, solamente por figurar, por salir en la foto, porque vean que no soy tan malo, solamente por deseo de figurar o de aparentar. Pues esto es lo que busca un lobo vestido de oveja, inmortalizar su nombre. Y hay otros todavía peores, que es saciar los apetitos sexuales. En la medida en que puede manipular conciencias o manipular personas, ya hemos visto cuántos escándalos en muchos lugares se han destapado sobre la manipulación sexual cuando hay líderes que están, digamos, bien rankeados, es decir, que manejan mucha gente a su alrededor y entonces todos les creen y ellos manipulan conciencias y manipulan sexualmente. Otro, en algunos casos, puede llevar a la muerte a personas colectiva. Ya vimos un caso hace muchos años en los Estados Unidos, cómo una secta terminó toda suicidándose precisamente bajo el liderato de una persona que era un lobo vestido de oveja. Por eso es necesario hacer discernimiento espiritual y todos estamos obligados a hacerlo. Ahora bien, no quiero decir que yo me las sé todas. Estos son elementos que nos regala la palabra de Dios. Todo esto está extractado de la palabra de Dios. Estamos a favor de la iglesia, hemos estudiado la historia de la iglesia, hemos estudiado todo lo que es la patrística en la iglesia, hemos estudiado la tradición de la iglesia para poder presentar estos elementos que son elementos de discernimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que queremos que todos nosotros, ustedes y yo, seamos personas transparentes en la fe para tener un buen discernimiento. Realmente estamos cansados de tanto antitestimonio, de tanta baja en la iglesia a veces por falta de un buen discernimiento espiritual, de tantas envidias, de tantos movimientos, de tanta falta de madurez espiritual, que a todos nos puede faltar. Yo soy el primero que está ahí metido. Los oídos más cerca a mi boca son los míos. Así es de que yo también puedo estar metido en esto y también tengo que hacer el discernimiento espiritual y pedirle al Señor que me dé el equilibrio perfecto para continuar caminando en su amor y en su misericordia. Si este programa te ha servido, si estos textos te han servido, yo te pido que los compartas con quien puedas, con quien quieras, con quien veas que le es necesario y útil. Compártelos. Ahora bien, si quieres puedes suscribirte a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Le das un clic en suscribirte y te siguen llegando por lo menos los títulos de los videos. Si los quieres ver bien, maravilloso. Si no, pues no te preocupes, por lo menos saben de qué se van a tratar. Pues que el Señor te bendiga, hasta una próxima oportunidad.